Hola de nuevo, bienvenidos otra vez a esta serie de tutoriales de la asignatura de Informática Musical. Este tutorial trata sobre cómo configurar nuestro Cubase para trabajar con audio. Vamos a tratar de cubrir todos los escenarios posibles independientemente del hardware de audio que tengáis en vuestra casa. En relación a esto, lo primero que vamos a hacer es definir cuáles son los diferentes tipos de dispositivos de grabación y reproducción de audio que podemos tener. Lo primero que podemos tener es una tarjeta de sonido integrada en placa. En todos los ordenadores, tanto de sobremesa como portátiles, actualmente llevan integrada una tarjeta de sonido con entradas y salidas. Aquí tenéis, por ejemplo, los conectores más básicos de una tarjeta de sonido. El de color rosa es donde conectar un micrófono multimedia. El de color verde es la salida de audio para conectar a unos altavoces o a unos auriculares. Y el de color azul es la entrada de línea para, por ejemplo, conectar desde una clavija, desde un MP3, un lector de CD o similar. Una nota respecto al micrófono multimedia. Este tipo de clavija no admite cualquier tipo de micrófono. Los micrófonos multimedia tienen un voltaje especial, una especie de alimentación Phantom especial, que lo hace exclusivo para este tipo de sistemas. Es decir, no puedo conectar aquí ningún micrófono de otro tipo que no sea un micrófono compatible con un ordenador, micrófonos multimedia, porque requieren un sistema específicamente diseñado para ello. Este tipo de micrófonos están creados para conversación, para hablar a través de Skype o similar, no están pensados para grabar audio, es una cosa también a tener en cuenta. Tarjetas integradas en placa, las que vienen con los propios ordenadores, en algunos casos no viene. Esto en realidad son circunstancias muy antiguas, hoy en día todos la llevan, ¿no? Aquí tenemos una tarjeta de sonido estándar que se enchufa al ordenador a través de una ranura PCI, que es, bueno, se enchufa en la propia placa, y los conectores quedan por detrás del ordenador. Y los diferentes clavijas que tenemos aquí vamos a explicar cuáles son. Antes hemos visto tres que serían de una tarjeta de sonido estándar, estéreo. Ahora están muy de moda las tarjetas de sonido en formato surround. ¿Qué es el formato surround? La señal estéreo es cuando la señal nos viene desde la derecha y desde la izquierda. Y el formato estéreo, el formato surround, lo que hace es que nos viene el sonido desde 360 grados a nuestro alrededor. Tenemos altavoces tanto delante como detrás. Un sistema estándar surround 5.1 tiene 6 altavoces. Uno central encima de la tele, uno a la derecha y otro a la izquierda, y otros dos que están atrás a la derecha y atrás a la izquierda, denominados altavoces surround derecho e izquierdo. Y un sexto, que es uno grandote, que se llama subwoofer, que bueno, se encarga de reproducir solamente las frecuencias graves. Eso es un sistema de surround estándar. En esta tarjeta de sonido podemos ver la clavija de micrófono de color rosa de entrada, la clavija de entrada de línea de color azul, la clavija salida estéreo de color verde, que serían los altavoces derecho e izquierdo de nuestro sistema. Este de color verde más claro, que sería la salida estéreo trasera, que serían los equivalentes a los altavoces surround derecho y surround izquierdo, y este de color negro, que se utilizaría tanto para el altavoz central como para el altavoz subwoofer. Bien, esto de aquí es un puerto de juegos antiguo para conectar MIDI. Esto ya prácticamente está desaparecido. Aquí tenemos un formato de otra tarjeta de sonido en formato surround, pero esta es 7.1, tiene dos altavoces de salida todavía más, aparte de la 5.1. Vamos viendo de izquierda a derecha. Esto es la clavija de salida digital, nos permitiría sacar la señal de nuestra tarjeta hasta un decodificador digital que admite diferentes formatos, y bueno, digamos que a esos decodificadores se les conectan los altavoces, y el decodificador es capaz de convertir la señal digital que lleva las 6 señales de altavoces en las 6 señales independientes para mandar cada una a su altavoz. Aquí tenemos la entrada de micrófono, la entrada de línea, la salida de línea de los altavoces frontales, la salida central o subwoofer, el surround izquierdo y derecho trasero, y luego aquí tenemos el surround izquierdo y derecho central. Es decir, tendríamos 7 altavoces en vez de 6. Bueno, en realidad tendríamos 8, perdón, 7.1 y 5.1. Aquí tenemos las clavijas de entrada de línea, de entrada de micrófono y de salida de cascos, que en algunos ordenadores vienen también frontalmente. Vienen unos detrás y otros delante. Hay tarjetas de sonido que diferencian si conectamos algo en el micrófono delantero o trasero, y otras que en realidad se trata del mismo micrófono.
Con esto tendríamos cubierto lo que son las tarjetas de sonido estándar que vienen con los ordenadores. Una tarjeta de sonido externa podría ser, por ejemplo, la que vimos el otro día, como esta, la Focusrite Scarlett, que se conecta al ordenador a través de un puerto USB, viene con sus propios drivers y, bueno, evidentemente está preparada para poder trabajar con cualquier micrófono profesional o tiene clavijas estándar profesionales. Aquí tenemos otro modelo, la Mbox de DigiDesign, que tiene también entradas y clavijas profesionales y también se conecta por USB. USB es uno de los sistemas más estándar. Muchas tarjetas se alimentan a través del cable de USB, otras tienen un conector de corriente para darles energía. Aquí tenemos una tarjeta estándar Firewall. ¿Qué es el Firewall? El Firewall es un sistema alternativo para introducir datos dentro de nuestro ordenador, alternativo al USB. El sistema de Firewall tuvo menos éxito porque era más caro, básicamente, aunque todavía se sigue utilizando. Pero la verdad es que la mayoría de los ordenadores no disponen de clavijas Firewall, con lo cual es necesario adquirir una tarjetita de estas Firewall para enchufarla en nuestro ordenador y que dispongamos de las clavijas. Esto es una tarjeta de sonido externa en formato Firewall en vez de en formato USB. Si nos acercamos con el zoom podemos ver aquí esta clavija, y esta clavija son las clavijas Firewall. Vienen dos para poder conectar otro segundo aparato en cascada con esto, pero en realidad con cualquiera de ellas se conectaría directamente al ordenador. Aquí tenemos el cable de la clavija Firewall para que veáis cómo es el estándar, y ese es el cable pequeñito que se utiliza, por ejemplo, en las antiguas cámaras mini DV, cámaras digitales. Se podía conectar con un cable de este estilo directamente al ordenador y con el programa adecuado volcar directamente al ordenador lo que hubiésemos grabado en nuestra cámara digital. Esto es el sistema Firewall. Adicionalmente a esto puede darse el caso que tengamos, por ejemplo, una webcam que lleve incluido un micrófono, con lo cual, bueno, digamos que el micrófono tendríamos acceso para poder grabar a través de él. No es lo más ortodoxo para grabar música, pero bueno, si no tenemos otra cosa, pues es la opción. Igual que hay algunos portátiles que vienen con micrófono en el propio portátil incluido, ¿no? Y no tenemos a lo mejor opción de ponerle un micrófono externo. Bien, para hablar de cómo grabar audio dentro de Cubase, tenemos que hablar de un concepto que es la latencia. La latencia es el retardo que se produce desde que yo mando una señal al ordenador y el ordenador me la devuelve. Ese proceso no es instantáneo, hay un lapso de tiempo que, dependiendo del driver y del sistema que utilicemos, será mayor o menor. Si ese lapso de tiempo es inferior a 30 milisegundos, entonces decimos que estamos trabajando con latencia cero. Latencia cero no quiere decir que tengas cero latencia, porque eso es irreal, simplemente que como nuestro cerebro no es capaz de identificar ese retardo inferior a 30 milisegundos como una señal nueva, lo integra con la anterior y nosotros no percibimos el eco, por así decirlo. Existen diferentes drivers de audio dentro de mi ordenador para funcionar. El ASIO Multimedia Driver es el driver genérico que instala Windows para trabajar con sonido en mi ordenador. Tiene una latencia bastante abrumadora, de casi 700 milisegundos, con lo cual no es el más indicado para trabajar para grabar. Otro driver es el driver DirectX Full Duplex. Full Duplex significa que te permite grabar y reproducir al mismo tiempo. Las antiguas tarjetas de sonido no permitían hacer ambas cosas, curiosamente. DirectX es un sistema creado por Microsoft para gestionar todo lo relacionado con multimedia dentro de nuestro ordenador. Es algo muy característico que se tiene que instalar junto con los juegos de ordenador. Gestionan tanto la tarjeta gráfica como nuestra tarjeta de sonido, y todo, tanto el audio como la imagen, cómo funciona y cómo fluye para trabajar. Ese driver pues tiene una latencia un poquito inferior, pero sigue siendo no sigue siendo el más recomendado, por así decirlo. Luego tendríamos el driver ASIO específico de la tarjeta de sonido que hayamos instalado en caso de que tengamos una tarjeta de sonido externa, como la Focusrite que os he enseñado antes, o la tarjeta de sonido Mbox de DigiDesign. Vienen con su propio CD, instalan su driver y entre las opciones de drivers dentro de Cubase nos aparecería ese disponible. Y luego está un sistema que se llama ASIO for All, que es un driver que han inventado pues unos individuos y lo han colgado de forma gratuita en internet. Puedes instalarlo en tu sistema y es capaz de conseguir latencia cero con cualquier tarjeta de sonido que uno tenga. Sin duda es la mejor opción para trabajar, tenga uno la tarjeta de sonido que tenga, a no ser que tengas una tarjeta de sonido externa con su propio driver, que siempre es mejor opción. Aquí tenemos la página de asioforall.com. Desde aquí podéis seleccionar
cualquiera bueno, aquí tenéis el driver en castellano, Spanish, para poderlo descargar y directamente, solamente con ejecutarlo se instala y no hay que hacer mucho más. Ahora os contaremos cómo trabajamos con él para obtener latencia cero. Volvemos a Cubase. ¿En dónde podemos ver qué driver de audio estamos utilizando o dónde están las entradas y las salidas de audio que se correspondan con lo que yo tengo en mi sistema? Vamos a dispositivos, configuración de dispositivos, y aquí dentro hay una pestaña que pone sistema de audio VST. Aquí nos aparece controlador ASIO, y aquí nos aparece el que tenemos instalado o funcionando en ese momento. Si aquí yo pincho y lo despliego, me aparecen en mi caso muchas opciones, ¿no? Aquí tenemos el DirectX Full Duplex que os comentaba antes. El DigiDesign Driver en Box 2 es el que viene con mi tarjeta de sonido externa. Y aquí, bueno, no nos aparece ninguno más así que sea reconocible, porque yo tengo Windows 7 y es ligeramente distinto, por ejemplo, a Windows XP. El Generic Low Latency ISO Driver es uno que instala en el Pro Tools, que es un software alternativo al Cubase, instala este driver para trabajar con tarjetas como la mía. Estos otros son drivers de otras tarjetas que también el sistema los instala, aunque yo no los utilice porque no tenga esas tarjetas, los están disponibles. Tenga el que yo tenga, si yo por ejemplo selecciono el DirectX Driver y le digo que lo cambie, si yo me meto dentro, fijaros que ahora aquí debajo me aparece esa pestaña, el driver me especifica qué entradas y salidas tiene disponible. Las de color amarillo son las entradas y las de color azul son las salidas. Fijaros que aquí a la derecha donde pone panel de control pone latencia de entrada, latencia de salida. Tengo 7 milisegundos, 5, no sé qué, no sé cuántos. Es latencia cero. Si yo doy a panel de control, veréis que aquí donde pone buffer size puedo cambiar el valor. ¿Para qué sirve esto del buffer size? Cuanto más pequeño es el buffer size, más pequeña es la latencia. Si yo selecciono un buffer size de 64, tengo 3 milisegundos de latencia. Si tengo un buffer size de 4096, tengo 87. ¿Por qué existen buffers grandes y buffers pequeños? Bueno, esto en realidad es por lo siguiente. Cuanto más pequeño es el buffer, más pequeña es la latencia y me permite grabar correctamente. Pero cuando uno está utilizando un buffer pequeño, digamos que nuestro sistema, nuestro ordenador está poniendo todo su empeño en gestionar el tema de la latencia y no tenemos recursos para otras cuestiones, ¿no? Cuando yo ya he grabado todas las pistas y lo que quiero hacer es mezclar, lo que voy a necesitar son recursos de mi ordenador para poder encender instrumentos virtuales, para encender plugins que funcionen con las pistas de audio. En ese caso, lo que yo voy a utilizar va a ser el driver con el buffer más grande posible. En ese momento, cuando yo ya no tengo que grabar, me da igual que haya latencia. Yo siempre le doy al play y lo escucho. Pero cuando tengo una latencia grande, porque tengo un buffer grande, el ordenador está, digamos, como que puede ceder más recursos para el resto del proceso que no sea grabación. Es decir, moraleja, driver, buffer pequeño igual a menos latencia. Buffer grande igual a más latencia. Buffer pequeño cuando grabamos, buffer grande cuando mezclamos, cuando ya no tenemos que grabar. Con un buffer de 512, por ejemplo, tenemos una latencia de 12 milisegundos, que en este caso es bastante, vamos, es más que suficiente. Todo lo que esté por debajo de 30 milisegundos es apto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el driver de ASIO for All. El ASIO for All es completamente configurable y nos permite utilizar cualquier entrada o salida de audio que tenga mi ordenador para hacerlo funcionar a través de él. Si nos metemos aquí y le damos a panel de control, el panel simple que nos aparece es este. Aquí yo puedo seleccionar, yo tengo 3 sistemas para entrar audio, la Box 2, la tarjeta que viene integrada y otra mesa que tengo externa con un driver. Esta no la tengo enchufada. Entonces, desde aquí yo puedo seleccionar cuál de las 3 quiero que utilizar dentro del driver de ASIO for All. Y desde aquí abajo gestiono el buffer, el tamaño del buffer. Fijaros, cuando yo selecciono un buffer y le doy y lo cierro, aquí automáticamente me aparece la latencia que tengo con el buffer. Yo podría poner un nivel de latencia más pequeño. Normalmente este valor de aquí varía. Bueno, en esta opción, dentro del driver, podemos especificar qué entradas y salidas queremos que estén conviviendo dentro del driver. Ves que yo tengo seleccionadas las entradas y las salidas de la Box 2, son las que tengo encendidas para que me aparezcan dentro del driver. Pero podría utilizar las entradas o salidas disponibles de la tarjeta que viene con mi ordenador. Aquí veis que tenemos la salida estéreo, la entrada de línea estéreo, la entrada de micrófono, la salida digital, incluso la entrada de audio HDMI. Bueno, viene todas las opciones disponibles. Yo tengo solamente encendidas estas. Según las que yo tenga encendidas, así me aparecerán aquí. Si yo, por ejemplo, enciendo también la opción de SPDIF, entonces me aparecerá como una opción disponible. Fijaros cómo hay algunas que aparece como activo y otras como inactivo. ¿Esto por qué es? Una cosa son las entradas que tiene mi propia tarjeta de sonido,
las entradas físicas de mi tarjeta, y otras cosas son lo que Cubase llama los buses. Los buses son lo que hace coincidir una entrada física de mi tarjeta con una entrada disponible dentro de Cubase para trabajar. Aquí yo selecciono el driver y enciendo o apago las entradas que yo quiero utilizar físicas, y aquí me aparecen. Pero el estado depende de los buses que yo tenga creados para funcionar. ¿Dónde está esto de los buses? Cerramos esta ventana. Acordaos que esto estaba en dispositivos, configuración de dispositivos y dentro del sistema de audio VST. Vamos a dispositivos, conexiones VST. Aquí podemos ver entradas, salidas, grupo FX, una serie de opciones. La que nos interesa son las entradas y las salidas. Esto de aquí son buses que yo tengo creados, a los cuales se les asigna una entrada física de mi tarjeta. Fijaros como en entradas tengo una entrada estéreo, que a su vez tiene dos entradas mono en su interior, y cada una de ellas se corresponde con una entrada de mi tarjeta, la 1 y la 2. Aquí en las salidas exactamente igual. Tengo una salida estéreo que se descompone en dos, derecha e izquierdo, y cada una tiene seleccionada una u otra. Esta entrada estéreo me permitiría grabar por las dos entradas diferentes de mi ordenador, de mi tarjeta de sonido externa, una señal que fuese estéreo. Imaginaos que yo lo que tengo que grabar es solamente un micrófono. Yo puedo crear aquí tantos buses como quiera y a cada bus asignarle una entrada física de mi tarjeta. Y no importa que coincidan con otros buses. Vamos a hacer el ejemplo. Yo añado un bus, voy a decirle que sea monofónico. Lo que quiero hacer es crear un bus para que lo voy a llamar micrófono, para que esté conectado ya a la entrada donde yo siempre conecto el micrófono en mi tarjeta, que es la entrada 2. Creo un bus mono, le digo que quiero que sea 1 y le damos a aceptar. Este bus yo puedo pinchar en el nombre y cambiarle, y lo voy a llamar micro. Ahí está. Y aquí dentro yo puedo seleccionar qué entrada quiero que se corresponda. En este caso va a ser la entrada 2, porque es la clavija de mi tarjeta donde siempre engancho el micrófono. Ya veréis para qué tiene esto de utilidad. Estos buses son los que a mí me aparecen en las entradas y salidas disponibles dentro de las pistas. Así como las salidas uno normalmente no tiene que tocar gran cosa porque siempre utilizamos el estéreo, en las entradas es donde sí que puede haber diferencias. Vamos a cerrar esto y creamos una pista de audio. Nuevo proyecto, vacío. Vamos a crear una pista de audio mono, una mono y una estéreo. En la pista de audio que es mono, si os fijáis aquí en las entradas y salidas, la salida siempre es la salida estéreo, pero las entradas, igual que cuando trabajamos con MIDI, yo tengo que configurarlo. Si yo pincho aquí, fijaros que automáticamente se me ha puesto ya una opción que se llama micro, porque el Cubase es muy listo y ha deducido que yo tengo un bus que es ya directamente mono y ha intuido que estaba creado ese bus para utilizarse con las pistas mono. Pero si yo pincho aquí puedo desplegar y me aparecen todos los buses. El bus estéreo, que a su vez puedo seleccionar la entrada derecha o izquierda, o el bus micro que ya está automáticamente redirigido a la entrada 2 de mi tarjeta. Yo tengo ya conectado un micrófono. Veis que ya está llegando. Un micrófono conectado en la clavija 2, le he dado volumen. Con lo cual, si yo abro la mesa de mezclas, en la mesa de mezclas recuerdo que tiene tres secciones: la sección de entrada, la sección de lo que son las pistas y la sección de salida. La sección de salida no hay que hacer gran cosa. La sección de entrada es donde nos aparecen los buses que yo tengo creados. Y aquí podemos ver si está llegando o no está llegando señal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Veis que está llegando señal directamente a los dos buses. ¿Por qué llega a los dos buses? Porque el bus micro es la entrada 2 y el bus estéreo tiene tanto la 1 como la 2. Si os fijáis, solamente se ilumina el lado derecho del búmetro. Ambos dos, la señal viene de la misma entrada física. Y yo en mi pista, en la pista mono, como ya tengo seleccionada la entrada micro, automáticamente llega la señal. Imaginaos que yo aquí selecciono, en vez de la entrada micro, la entrada estéreo izquierda. La entrada estéreo izquierda, aunque llega al ordenador, no llega a la pista porque no está. Yo tengo conectado en la entrada derecha, no en la entrada izquierda. Por esa razón a la pista no llega. Yo aquí tendría que seleccionar la entrada correcta, o bien a derecha, ahí estamos, o bien directamente el bus micro que ya está preconfigurado para funcionar de esta manera. Bueno, un pequeño repasillo de lo que hemos visto. En configuración de dispositivos, en sistema de audio VST, seleccionamos el driver que queremos utilizar. Una vez que lo hemos seleccionado, nos metemos dentro de él y podemos configurarlo.
el buffer size es la latencia. Aquí seleccionamos, con esta opción es la básica, esta es la opción más compleja, seleccionamos las entradas y salidas que queramos utilizar de nuestro sistema para que estén encendidas en azul, disponibles, digamos. Veis que yo puedo aquí apagar o encender. Y una vez que lo tengo, esto lo tengo funcionando. El hecho de que aquí nos aparezcan algunas en inactivo o en activo significa que hay algunas entradas o salidas físicas que no están asignadas a ningún bus. Por esa razón nos aparece así. Aceptamos y ahora nos vamos a conexiones VST y aquí es donde tenemos los buses de entrada o de salida. Tanto uno como otro tienen que estar configurados, si no, no sonaría la señal. El bus de salida estará asignado por defecto a las entradas, a las salidas que hayamos puesto funcionando. Si aquí pone no conectado o pone missing, significa que tenemos que hacerlo nosotros manualmente. A veces pasa cuando abrimos un proyecto creado con otros drivers y lo utilizamos dentro con un nuevo driver diferente. Entonces Cubase intenta hacer coincidir las entradas del proyecto cuando se grabó con las entradas de nuestro sistema y a veces pues se hace un lío. Las entradas, veis, aquí tenemos los buses. Yo tengo creados dos, uno estéreo que aglutina la entrada 1 y 2 de la Mbox y otro mono que ya está preparado para la entrada 2, que es el que he estado utilizando directamente para grabar. Yo aquí puedo crear tantos como quiera. Fijaros que no hay problema en que se repitan. Si yo quisiese, por ejemplo, podría crear un nuevo bus estéreo para las entradas digitales. Mira, ya se ha quedado solito. Y lo llamo digital, entonces si conectase algo a la entrada digital de mi Mbox, podría grabar esa señal directamente a una pista por esa entrada diferente. Entradas, salidas, configuración de buses. En caso de que abráis un proyecto y os aparezca esa ventanita, como por ejemplo, aquí creo que lo tengo, si no recuerdo mal. Esto es. A veces puede pasar que ponga puertos perdidos. En este caso son puertos MIDI, lo que se ve aquí. Pero aquí puede ser que aparezca que haya un puerto de audio que no está, que Cubase no es capaz de recuperar cuál es. Imaginaros que yo he grabado con una tarjeta Focusrite que tiene dos entradas. Me aparecería aquí a lo mejor Missing Ports, Focusrite 1 y Focusrite 2 que no sabe dónde asignarlas. Yo podría pinchar habría una opción como esta que pone Unmapped, podría pinchar ahí y decir que la Focusrite 1 se corresponda con la Mbox 1 y la Focusrite 2 con la Mbox 2. Incluso me aparecería un aspa donde podría pinchar para que siempre que le pase esto, las que se llamen Focusrite 1 y 2 las ajuste directamente a la Mbox 1 y 2. Es una forma de que no te lo tenga que preguntar cada vez que le suceda. Esto no hay que asustarse, simplemente cuando hay puertos que no encuentra es porque o bien los buses de salida o de entrada hay algún puerto que no está correctamente configurado. Ya sabemos dónde tenemos que ir para configurarlo. Imaginaros que queremos grabar en vez de con la Mbox con otra tarjeta diferente de la Mbox, porque no tenemos una tarjeta de sonido externo. Lo único tendríamos instalado el ASIO for All, pero en el panel de control, en vez de tener esto de aquí, que vosotros no lo tendríais encendido esto de aquí. La entrada de línea, la entrada de micro, la salida óptica, por ejemplo. Imaginaros, ¿no? No sé por qué razón esta no me dejaba encenderla. Bueno, pues las tengo aquí encendidas, seleccionadas. Yo salgo y ahora veis que aquí me aparecen como inactivas todas porque no hay buses que se configuren, que se correspondan con ninguna de estas entradas y salidas. Tengo que hacerlo yo. Una vez que esto lo tengo aquí, yo me volvería a conexiones VST y aquí tendría que ir generando la entrada estéreo, por ejemplo, que tengo puesto dispositivo no conectado, selecciono ASIO for All. Y aquí digo, pues la entrada estéreo va a ser la entrada de línea 1 y 2, por ejemplo. La entrada de micrófono, pues yo voy a utilizar con el ASIO for All siempre la entrada de micrófono 1, por ejemplo. Y esta entrada estéreo me ha la seleccionado para las entradas SPDIF. Y en las salidas exactamente igual. No os olvidéis de las salidas. No hay que configurar solamente la entrada, también la salida. ¿Veis? Aquí me dice Missing Mbox 2, que es la que tenía antes, no la encuentra. Pero si yo pincho aquí, puedo seleccionar la entrada que yo quiera. Con esto ya tendría configurado el sistema y podría irme a mi pista y ya digamos que ya me entraría la señal por el lugar correcto. Un pequeño detalle solamente a comentar, que es cómo se configuran las entradas y salidas en los diferentes sistemas. En Windows XP, este iconito que veis aquí, que se aparece a la derecha del todo, con este abrimos el panel de control de dispositivos, que sería este de aquí, donde vemos en este caso las salidas de audio de mi tarjeta. Si yo pincho en opciones y voy a propiedades, me aparecería algo parecido a esto, donde me aparece, pues aquí tenemos el driver de la tarjeta. Yo puedo seleccionar la pestaña de grabación o de reproducción. Si selecciono la de reproducción me aparecería un mezclador como el de antes, y si selecciono la de grabación nos aparece un mezclador con las diferentes opciones de entrada de señal de sonido que yo puedo utilizar para grabar. Desde aquí puedo decir cuál quiero utilizar y puedo seleccionar
y manejar el volumen de ganancia de entrada de cualquiera de las opciones. Si yo conecto un micrófono, si conecto en este caso no aparece línea de entrada, pero hay otros sistemas como por ejemplo aquí lo tenemos, el mezclador abierto, línea de entrada, la tendríamos que seleccionar aquí para poder grabar por una entrada de línea desde un CD, o seleccionar aquí para grabar desde un micrófono que tuviésemos enchufado, un micrófono multimedia, a la clavija de micrófono frontal de nuestro ordenador. Así gestionamos uno u otro. Aquí tenemos un micrófono multimedia estándar de los de sobremesa. Aquí tenéis otro que es de estos de pinza, pero también multimedia. Y aquí tenemos de los que vienen integrados con cascos, que se utilizan pues para locución, en fin, para diferentes opciones. ¿Cómo se hace esto de configurar el audio en Windows 7? Es muy similar al Windows XP, que es lo que os he enseñado antes. La única diferencia es que aquí nos aparece lo siguiente. Sobre el altavocito seleccionamos dispositivos de grabación y nos aparecerá una ventana con los diferentes dispositivos disponibles. Cada uno de ellos podemos ver sus propiedades, decir si queremos que se escuche este dispositivo, y así como gestionar el nivel de cada uno de ellos. Esto estamos hablando de dispositivos de grabación. De igual manera, en dispositivos de reproducción podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos ver sus propiedades, decir que suene y poner si queremos que suene el volumen o no. No cabe duda que la mejor opción a la hora de grabar es tener una tarjeta de sonido externa, porque nos da muchas mejores opciones en cuanto a la opción de grabar, y hay tarjetas pues relativamente baratas. Sobre todo es que nos permite trabajar con micrófonos de mayor calidad. Muy bien, pues con esto hemos cubierto un poco todas las opciones disponibles en Cubase para configurar el audio. Espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.